Si yo no consumiese el anunciante que estoy vendiendo, no lo pondría. Y luego, en cuanto a los retos, pues yo creo que también, aparte de este, que para mí es el mayor, que es básicamente que no nos toquen los cojones, han hecho ya ser parte de la cultura española. Se ha troleado Eurovisión, se han troleado encuestas, se han mandado mariachis, se han mandado pizzas a la sede de partidos políticos y mariachis a la sede de otros partidos políticos con peores resultados. Hemos trabajado con todos los e-commerce que te puedan venir a la cabeza así grandes. Marketing for E-Commerce Podcast con Yara Quevedo. Hola marketer, ¿quién está detrás del foro más influyente y troleador de Internet en España? Pues hoy nos acompaña Edu Martín, CEO de Foro Coche. Si pensabas que este foro era solo memes y troleos, prepárate para descubrir todo lo que hay detrás de una de las comunidades más longevas e influyentes de Internet en España. Con más de 20 años de historia, Foro Coches ha crecido sin fondos de inversión, con una comunidad cerrada y una estrategia de publicidad muy cuidada. Edu nos cuenta cómo empezó su relación con el proyecto, cómo se gestiona desde dentro, qué tipos de anunciantes se integran y cómo enfrentan retos como la inteligencia artificial o las nuevas regulaciones digitales. Una conversación para entender por qué este foro sigue siendo tan relevante, cómo ha sabido adaptarse al tiempo sin perder su esencia y qué significa hoy formar parte de Foro Coche. Y si te quedas hasta el final, puede que tengamos algún regalito para ti. Venga, vamos con ello. Pero antes... Este episodio está patrocinado por Logicommerce, la plataforma de comercio electrónico desarrollada en España, que apuesta por la flexibilidad y el control total. Con un enfoque headless, Logicommerce permite a las marcas personalizar su e-commerce sin límite, integrar agentes de inteligencia artificial y ofrecer una experiencia de compra fluida en cualquier canal. Si tienes una tienda online y quieres escalar tu negocio con rentabilidad y sin renunciar a la tecnología más puntera, entra en logicommerce.com y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Te dejo enlace en las notas. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Edu Martín, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Yara? ¿Cómo estáis? Nada, muchas gracias por habernos invitado, que no nos ha costado apenas encontrar un hueco libre. Así que buena señal, había interés por las dos partes. La verdad. Estuvimos ahí cuadrando última hora y por fin se dio el momento. Sí. Vale, Edu Martín es responsable de marketing y negocio de Foro Coche. Sí, ya de hace algún tiempo dirijo el foro un poco entero, pero bueno, ahora comentamos también cuando hablemos un poco de cómo entré y cómo acabé en este jaleo. Vale. Pero bueno, te comento un poco la trayectoria, pero sí. Ya esto es como un chiste ya que hago, porque siempre me invento los roles y los puestos de trabajo en este mundo, como cada uno tiene uno distinto con nombres ingleses. Sí. Bueno, pues vamos a romper el hielo ya con tu trayectoria para contarnos quién eres. Estuve cotillando un poco tu LinkedIn y vi que has estado en Amazon, que has trabajado para banca. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria profesional y cómo terminaste en Foro Coche. Pues, a ver, mi trayectoria es un poco particular ya desde la carrera casi. Yo en medio de la licenciatura en Derecho, que... no, eso ya parece un poco de viejo, ¿no? Yo no estudié grado, yo estudié licenciatura, pero bueno, fui el último de la licenciatura, por cierto. Ya luego el año siguiente era grado. No, pero nosotros, un poco la historia Foro Coche mía viene de hace mucho. Yo soy forero pues muy, muy veterano, 2003, 2004 tengo la primera cuenta. Y bueno, pues al final cuando yo estoy en medio de la carrera me doy cuenta de que lo mío es más el negocio, las ventas, el marketing, que pues el derecho, ¿no? Lo que pasa es que mi padre siempre dice, oye, lo que se empieza se acaba, y yo me vi ahí en medio de la carrera y dije, bueno, pues ya que estoy habrá que pa'lante. acabarlo. Claro, eran 2 años, 3 años que me quedaban, porque esto me di cuenta un poco en segundo, ¿no? Pero dije, bueno, ya que estamos, pa'lante. Y al acabar, pues me voy a Madrid un poco a buscarme la vida, a hacer un máster de algo que tuviese que ver con un poco con ADE, ¿no? Para tener un poco esa dualidad. Estoy en Amazon, luego estoy en banca, pero ya había tenido yo varias webs y había emprendido en su momento durante la carrera, con lo cual ya había tenido algún contacto con
con Forocoches, con Alejandro Marín, con Alex, con Ilitri, ¿no? El fundador del foro. Entonces, da la casualidad que yo cuando llego a Amazon, pues él es una de las cuentas que Amazon, como afiliado, que Amazon tenía en el portfolio. Y claro, al final en aquel momento es un Amazon que no tiene nada que ver con el Amazon de ahora, porque pues éramos, no sé si 250 en Amazon España y 100 en Bybit. Éramos muy, muy, muy poquitos. Ahora no sé si en las oficinas hay 4.000 personas. Siempre dicen las cifras mezclada con la gente de los centros de distribución, que ahí por supuesto son muchísimos, pero digamos que era un Amazon que era una startup propiamente dicha. Entonces todos hacíamos de todo. Yo me acuerdo una vez que le dije a Alex, oye, soy Edu, te voy a llamar de Amazon con mi jefa que dice que nunca le coges el teléfono. Por Dios bendito, cógeme el teléfono que me va a venir bien para mi carrera profesional. Total, yo estoy ahí un tiempo, es un máster de aprendizaje brutal. Yo estaré siempre agradecido a Miriam, a mi jefa, a Vítores, a Vilariño. Fue yo creo que la experiencia profesional que más me ha marcado, porque luego yo ya empiezo a trabajar con muchas startups, empiezo a hacer cierto desarrollo de negocio por mi cuenta, mis side business, mis programas, mis temas de emprendimiento se multiplican y es ahí cuando, después de Amazon, yo digo, joder, yo tengo que hacer algo. Claro, me venían muchas empresas, rollo, oye, queremos hacer una publi con esto, queremos hacer campañas con lo otro, porque yo ya tenía varios proyectos relacionados. Y ahí es cuando a mí me surge la idea de cuando una me dice, oye, nos gustaría anunciarnos en Forocoches, ¿tú tienes el contacto? Y pues yo digo, hostia, claro que tengo contacto. Y a mí se me ilumina un poco la bombilla y digo, tengo el contacto y yo te puedo hacer un poco el onboarding de publicidad en Forocoches. Y fue ahí un poco cuando empezó la relación. Yo le dije a Alex, oye, ya que no estoy en Amazon, podemos empezar a trabajar juntos en este sentido. Al principio yo empecé un poco, esto era en 2015, como un poco comisión. Yo te traigo un anunciante, yo me llevo un porcentaje, pero poco a poco, pues yo ya fui viendo que había ciertas cosas que había que hacer, ¿no? Pues cosas que la gente de marketing nos parece un poco obvia, pero porque estamos en una gran empresa con mucha gente. Entonces, cuando estás en una empresa con mucha gente, significa que tienes muchas manos y significa que te puedes dedicar a hacer procesos, puedes dedicarte a tener un inventario de anuncios, puedes hacer un proceso de venta bien hecho, etcétera. Entonces yo en un primer momento, pues aquello todo era campo, como se dice, y me encontré con muchísimas posibilidades de acción. Esto era muy bueno para una persona que estaba pues empezando su carrera profesional aún, con mucha hambre y con muchas ideas, porque al final yo tenía muchas webs, tenía webs de todo tipo, tenía webs de humor, tenía webs de ofertas y chollos, tenía un montón de cosas, con comparadores de precios también, tenía un montón de cosillas. Entonces, al final, también Forocoches lo que me permitió de primera hora es muchísima libertad. Yo eso se lo tendré siempre eternamente agradecido a Alex por no ser un jefe que diga, oye, esto se va a hacer así, así y así, ¿no? No le gusta que le llame jefe, porque en realidad es un amigo, acabo de estar con él una semana en su casa, así que de jefe poco, pero pues bueno, pues fue una relación muy de confianza de primera hora y ahora ya pues han pasado 9, 10 años, ahora este año creo que cumplo en octubre o a finales de año cumplo 10 años ya en Forocoches y pues desde este punto, desde este momento inicial de llevarme a una comisión, a ahora pues ha habido una evolución ha habido una evolución tanto mía como de Forocoches bastante interesante. Pues desde hace muchos años ya tenemos un equipo de soporte que atiende a los usuarios y que atiende los reportes de los usuarios. Tenemos pues, un inventario de publicidad. Hemos crecido un montonazo en cuanto a anunciantes. La programática es importante, pero ahora también tenemos, desde hace muchos años igual, una parte de publicidad nativa muy importante donde pues tenemos marcas muy potentes que ya no quieren poner el banner e irse, quieren estar en contacto con el usuario, quieren hablar con ese usuario, quieren ser troleadas un poco por ese usuario. Al final, también las marcas empiezan a entender un poco que no hablamos solamente de humor. Claro, no hablamos solamente de ir a Forocoches o de aparecer en Forocoches, hablamos de estar en Forocoches. Entonces, nuestros anunciantes, la mayoría, tenemos muchísima suerte con los anunciantes que tenemos, también porque me lo ocurre mucho, pero el caso es que tenemos una relación buenísima. No sé si
no sé si el tiempo medio de estancia como anunciante en Forocoches es de más de 5 años. Esto es una Wow. barbaridad. Es una barbaridad. Sí, Es decir, el sí. que entra con nosotros en 2020 sigue con nosotros en 2025. Dicho esto, en cuanto a publicidad online, pues bueno, para muchos hoy me decía uno, sois mi canal favorito, y yo le decía, pero somos en el que más inviertes, y ahí se callaba. Porque al final, en muchas empresas, en muchas startups, pues casi que competimos con la inversión que hacen en Meta, la inversión que hacen en Google y Sí. la inversión que hacen luego pues en Forocoches como comunidad, etcétera. Y al final también, y ahora hablamos de esto más largo y tendido, ¿no? Pero nosotros también siempre hemos tenido los pies en la tierra. Forocoches ha cumplido el pasado mes de marzo 22 años 22. y sí, Te iba a decir, sí. Edu, ¿qué edad tienes tú? Yo Con lo tengo de la licenciatura. 34 para 34. 33, sí. Entonces Vale, al vale. final... 34 para 33. Entonces al final ocurre que nosotros somos anteriores a Facebook, anteriores a Twitter, anteriores a Sí. Reddit, anteriores a... Ya te digo, la frase de antes todo era campo, es que es literal porque Internet se ha construido mientras nosotros seguíamos ahí. Pero nosotros seguíamos ahí, nunca hemos querido recibir fondos de inversión que nos obliguen a dejar de ser como somos. Nunca hemos tenido contrataciones locas de gente de vamos a contratar un equipo de 50 personas para que hagan no sé qué. No, hemos ido siempre muy poco a poco, hemos ido siempre con los pies en la tierra de no vamos a volvernos locos en cuanto a inversión, en cuanto a cosas que vamos haciendo, de cambios. Y al final yo creo que también eso es un poco la parte de la esencia de Forocoches y por qué Forocoches ha tenido éxito. Porque Forocoches al final es como una empresa familiar digital. Es una empresa que siempre se ha cuidado mucho, que siempre se ha mirado mucho por el usuario. Los usuarios muchas veces no van a creer esto porque siempre uno cree que no lo cuidan lo suficiente, ¿no? Como consumidor, como usuario, como cliente. Pero la realidad es que sí, que cuidamos mucho al usuario, que pensamos siempre como usuarios que somos del foro y como gestores de una comunidad bueno, que en realidad es de los socios, ¿no? Siempre recuerdo las palabras del Opera cuando digo esto, pero que Forocoches es de los socios, como el Betty. Entonces ocurre que pues bueno, estamos ahí intentando cuidar lo máximo posible para durar otros 22 años por lo menos. Entonces, siempre se nos va... Voy a poner un freno, Sí, pero sí. me he dado cuenta de que a ti te gusta hablar y que está muy guay, Sí, que me tú me vas gusta. preguntando lo que quieras, Sí, ¿eh? sí. También iba aquí un poco saltando por... Porque estamos hablando mogollón de forocoches y claro, tú imagínate en un hipotético caso que haya Ajá. alguien que nos está escuchando que no sabe qué es forocoches ni cómo funciona. Entonces, Vale. si vamos a arrancar con esta de qué es forocoches, cómo nace y en qué consiste. Porque claro, yo, por ejemplo, no soy usuaria de forocoches, obviamente. Está feo, vale. Está feo por mi parte. Obviamente no lo voy a quitar el obviamente, podría. Entonces, mi idea es de las capturas que veo en memes de cosas de forocoches o cosas virales que han pasado en forocoches. Entonces, como no sigo muy consciente de cómo funciona a día de hoy forocoches como tal, si sigue siendo un foro solamente, si los foros siguen funcionando. Entonces, explícanos un poco cómo funciona y cómo está ahora actualmente. Pues mira, sí, Forocoches es una comunidad o un foro que nació en 2003 porque Alejandro Marín, Alex, y Litri tenía la necesidad de preguntar algo de un Renault Laguna que se había comprado y vio que en otros foros no había pues la atención que él quería o no le respondían como él quería que le respondiesen, ¿no? Entonces, pues dijo, voy a crear esto, tal. Cabe decir que Alex ya en aquel momento tenía muchos proyectos y él ya vivía de temas de Internet y que creó esto como el que crea, pues bueno, otro blog más, ¿no? De WordPress u Sí. otro foro más en VBulletin, ¿no? La plataforma en la que la montó. Entonces empezó la cosa a crecer y él en aquel momento, que ya tenía pues, páginas de diversa temática, tenía muchas, vio cómo esto empezaba a dispararse. Y luego Forocoches pues, ha ido teniendo muchos hitos que lo han hecho ya ser parte de la cultura española.
Pues Sí. se ha troleado Eurovisión, se han troleado encuestas, se han mandado mariachis, se han mandado pizzas a la sede de partidos políticos y mariachis a la sede de otros partidos políticos con peores resultados en las elecciones. Entonces, se ha hecho absolutamente de todo. Y ya, claro, Forocoches es parte de Internet en España, porque nuestro tráfico sí que está muy localizado. Nuestro tráfico está el 94, 95, 96% del tráfico viene de España, que eso también es una peculiaridad en cuanto a webs en español, porque muchas veces puedes pensar, oye, pues que a lo mejor tú tienes un 80% del tráfico de Latinoamérica, pero no, está muy concentrado en España. Al final es, como muchas veces nos dicen los medios, es como un bar de internet, ¿no? Donde se habla absolutamente de todo. Y esta No es la lo podría peculiaridad. definir mejor, ¿eh? La verdad, ahora que lo has dicho. Sí, hay muchos foreros que me dicen, ya están diciéndonos que somos el bar de internet. Pero me parece una de las mejores definiciones. Sí. Y cuando nos preguntan, oye, ¿por qué no se crea un subforo de política? ¿Por qué no se crea un subforo de coches? Pues esto es básicamente un subforo de coches, perdón, se me ha ido. Un subforo de política o de fútbol. De coches tenemos subforos, por supuesto. Somos la comunidad de motor más grande, estaría feo. Estaría Pero, feo. claro, en Forocoches un poco la gracia es que el general, que es como se llama el subforo off topic, donde se puede hablar absolutamente de todo lo legal, ahí se habla de lo que es la actualidad. Y muchas veces los usuarios nos dicen, oye, pero ¿por qué no creáis un subforo de fútbol? Estoy harto de llegar cuando juega el Madrid, el Barça o el Deportivo y me encuentro con un montón de hilos de fútbol. Pero es que en realidad está en la gracia de Forocoches, que tú vas a Forocoches porque es lo que está pasando en este momento. ¿Vale? Entonces, esto es por un lado. En Forocoches, si se está hablando ahora de escándalos de corrupción, va a estar en Forocoches en primera plana. Muchos hilos va hablando del tema, este medio dice uno, este medio dice otro, etcétera. Y luego, además, también se da la casualidad de que un poco la esencia de Forocoches es la voz que tiene cualquier persona. Es decir, cualquier usuario puede tener visibilidad y puede tener un amplio canal de difusión sin necesidad de recurrir a followers o algoritmos raros. ¿Por qué? Porque si tú te registras en una red social como puede ser Twitter o X, LinkedIn o la que sea, vas a tener tu difusión siempre mermada o ligada al número de usuarios que te siguen, el número de followers. Esto en Instagram, por ejemplo, si tú fueses a denunciar que te ha pasado algo con una empresa, que has tenido o en Twitter, que has tenido un problema con tu pareja, que quieres cambiar de trabajo o que estás interesado en comprarte un nuevo lo que sea, no te van a hacer ni caso. ¿Por qué? Porque no hay ningún oyente al otro lado. Vas a tener la necesidad de hacer crecer tu audiencia. Y Claro. luego, si esa audiencia tiene que ver con electrónica de consumo, tiene que ver con inmobiliario, tiene que ver con inversiones, tiene que ver lo que sea, que es un poco lo que pasa en Twitter, ¿no? Que hay como ciertas taifas, te van a responder relacionado a esa temática. Pero como te salgas, te van a decir, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, o a hablar de inversión o a hablar de lo que sea, no de esto otro. Entonces, esto en Forocoches no pasa y cualquier persona puede contar ahí su historia y puede recibir un montón de atención, para bien y para mal. También tenemos mucho troll que sabe que hace esto y recibe mucha atención. ¿Pero esto qué ocurre? Pues que te permite contar absolutamente todo, porque el foro es anónimo. Evidentemente es anónimo de cara a los usuarios. Pues tú te pones Yara92 y, fin, no te vamos a pedir que digas tu apellido o no te vamos a pedir, de momento no nos lo exigen ninguna autoridad, y que siga así tu DNI, etcétera. Tú te registras con una contraseña, un nombre de usuario y un email. Fin. Y este registro está ligado a una invitación que alguien te tiene que invitar al Te iba a foro. preguntar, porque yo tenía entendido que te tenían que invitar, si no, no podía acceder. Exacto. Esto ocurre porque, de hecho, creo que fue de las primeras, no sé si fue en 2000. Yo los años ya los confundo también, ¿no? No sé si fue justo cuando yo empecé a entrar Cuando en empiezas a Forocoches cumplir o 34, empiezas a olvidar cosas, no ya pasa se te nada. olvida. Sí, ya empiezas ahí con los dolores de rodilla cuando va a llover. Entonces, eso se hizo básicamente porque había la necesidad de valorar más la presencia en el foro. Y hacía falta reducir los troleos a otros que fuesen de más calidad. Te pongo un ejemplo. Si tú cuentas que estás en el trabajo y que hay una compañera, un compañero, un compañere
como se diga ahora, que te está haciendo ojitos, si en el hilo anterior o en el hilo de hace 3 meses tú has dicho que estás casado y que tienes 2 larvas con niños, como dicen en el foro, la gente te va a decir, pero menudo troll, tú te estás inventando estas historias para ganar atención. Entonces, ¿qué pasa? Que lo peor que te podía pasar en ese escenario era que te baneasen la cuenta, que los usuarios dijesen, este tío es un troll, que cuando llega un número de reportes, tu cuenta se desactiva y se banea permanentemente, con lo cual te quedas sin cuenta. Pero lo único que pasa es que te tienes que registrar otra vez y fin. Con el sistema de invitaciones tenemos dos digamos, motivos fundamentales. Uno, tú valoras mucho más tu cuenta y vas a valorar más el contenido que creas. Y 2, hay un sentimiento de pertenencia a la comunidad mucho más fuerte. Tú eres forocochero, tú tienes invitaciones, tú has sido invitado y se ha creado un aura con bastante éxito de yo soy forocochero, qué suerte que tienes cuenta porque yo no tengo. Y esto, pues, ya te digo, nos ha traído beneficios en todos los sentidos. Mucha gente que ha ¿Y visto el cuántas grupo. invitaciones tiene cada usuario? Una, en Esa es plan, buena pregunta y elegido. es un tema controvertido. No, porque nosotros, por ejemplo, pues este año en Navidad volvimos a retomar la costumbre de hace unos años de volver a repartir invitaciones un criterio, que no lo puedo decir, pero según un criterio de buen comportamiento de los usuarios. Pues que Ujú. hubiesen recibido pocos reportes durante el año pasado, que hubiesen creado contenido, que fuesen usuarios activos desde hace más de X tiempo, que se hubiesen registrado hace, yo qué sé, 2020, antes del 1 de enero de 2022, me lo invento. El caso es que con estos criterios dijimos, vale, pues si esta persona cumple todos los criterios, va a recibir 2 invitaciones. Y si va a cumplir solamente uno, va a recibir una invitación. Y si no, pues ninguna. Entonces, hicimos esto por Navidad y presumiblemente volveremos a hacerlo en los próximos años. Pero, pues hay usuarios que tienen invitaciones por antigüedad, hay usuarios que tienen invitaciones porque las ganan en un sorteo, en un concurso. Tenemos ahí como un mercado de invitaciones, pero bueno, ya te digo, se ha generado algo bastante positivo, que es un sentimiento de pertenencia bastante bueno. Sí, es que, a ver, lo pienso como una comunidad increíble, en plan de que aquí nadie entra sin invitación. No conozco a nadie que sea de Forocoches, o por lo menos no me lo ha dicho porque igual no me quiere invitar. Entonces, bueno, no lo quiere decir. Sí, hay cierto secretismo. También ten en cuenta que, por ejemplo, si tú tienes un compañero de trabajo en el foro, por ejemplo, pues no quiere que sepa su nick, porque a lo Sí, mejor no, está claro. comentando que Es está que me lo imagino en plan ahí. película americana de club, ¿sabes? De estos grupos universitarios que solo puedes entrar si te eligen los alfa, ¿No? esas cosas. Sí, más o menos, ¿no? Una hermandad, ¿no? Universitaria. Sí. Al final es un poco por ahí, pero un poco nuestra intención no es tanto que sea una secta, que no lo es, No, para sino nada. que ¿qué numerario ni numerario? No, que seas, digamos, invitado por otra persona o que tengas Sí, cierta... Que en cuanto entres, por ejemplo, otro motivo importante que no he mencionado antes porque se me va olvidando es el spam. Que cuando ujú, entres no te dediques a hacer spam, que antes también claro. teníamos un gran problema con esto. Porque si tú tú te creabas una cuenta en Forocoche y decías, mi blog es el más mejor, o mi canal de Twitch, o mi canal de YouTube, o mi cuenta de Instagram, y esto generaba un problema de que todo el mundo lo hiciese, ¿no? El usuario ya ha aprendido también que como esto es más raro hacer spam, ahora lo reporta mucho más. Antes era como, otra vez, otro spammer de los 20 que han entrado hoy. Fuera. Sí, es algo que noto mucho, por ejemplo, en Reddit, que es como para encontrar algo, tienes que ir buscando muchísimo, porque hay muchísimo spam, hay muchísimo comentario, muchísimo tal, que a lo mejor Sí. eso también lo tenéis más limpio Sí, esto se en ese evita sentido. bastante. Pero luego, es decir, luego las preguntas que hacen, que tú te puedes encontrar en el foro, la gente realmente no se espera lo que se pregunta en Foro Coches. Para que te Hmm. hagas una idea, me meto aquí en el general, que como te digo es un poco el subforo principal. El primer hilo es, ¿secadora sí o secadora no? ¿Es realmente útil tener una? Muy buen HBO elige, debate. ojo, buen debate. HBO presenta a los protagonistas de su serie de Harry Potter, ¿vale? Mm. El padre de Lamine Yamal presume del atraco
que ha hecho al Barça, sin comentario. No, Yolanda Díaz pide confiscar los beneficios de la banca para construir pisos. Sí. Me espero 2 años o suelto 10.000 euros para recuperar mi piso. Cosas así. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en este caso último, ¿no? Oye, una persona que ha comprado un piso, pero que está ocupado, que lo compró con eso por descuento. Esto realmente es un tema peliagudo para preguntar en otro sitio que no sea un foro coches. Te lo digo porque tú puedes preguntar a ciertos amigos, pero esos amigos a lo mejor no tienen ni idea, o esos amigos tú no quieres que sepan que tienes el marrón, porque dices, no te van a ayudar y en realidad te van a calentar la cabeza o van a decir, vaya pringado, ¿no? Con lo cual tú se lo vas a comentar, evidentemente, a los amigos íntimos, que digo, joder, tío, esto me preocupa. Pero luego, a la hora de buscar opiniones masivas de gente que haya podido tener un problema similar, Forocoches te da esto. Sí, Hmm. te van a trolear y sí te van a decir, hombre, claro, era barato ese piso por una razón. Pero luego seguramente hay gente que te escriba en el hilo, que te escriba por privado o que te diga, mira, esto ahora mismo lo puedes hacer esto y lo otro. Y Ya. se ayuda mucho. Y hay una gran hermandad, aunque muchas veces se piense que el foro es solo crueldad, pero ni mucho menos. Hay una gran hermandad en el foro y hay mucha gente que se ayuda muchísimo. Y al final es también un sentimiento muy bonito de pertenencia a una comunidad. Pues tenemos hilos de gente que lo ha dejado con su pareja que Se se ayudan. va ayudando mutuamente. Gente que tiene ansiedad, depresión, etcétera, que está en ese hilo. Gente que entiende muchísimo de tarifas de la luz y te dice, oye, súbeme o dame tu Ojo. tarifa o dame tu factura última de la luz. Te voy a decir a qué tarifa te tienes que acoger para pagar mucho menos o para pagar menos. Y lo hacen de forma totalmente altruista. Te ayudan a ser adulto, en general. Claro, claro, en general, entonces al final hay muchas cosas que dices, oye, ¿para qué sirve Forocoches o para qué se habla de Forocoches? Pues no siempre se habla de memes, no siempre se habla Sí. de tal, se habla absolutamente de todo, pues eso, de teletrabajo, de polémicas de la tele, de qué reloj te vas a comprar la próxima vez, absolutamente de todo, ¿no? Y es un poco lo bonito, que cada vez que entras hay algo nuevo, hay un tema diferente, etcétera. O sea, lo del tema de la invitación, por ejemplo, me saca la duda con el tema de publicidad que tenéis, ¿no? Porque al final vuestros inversores es la publicidad que tenéis, no solo en banners. Claro. Entiendo que hacéis más tipo de publicidad dentro, ¿no? Tenemos programática Programática. de publicidad y tenemos nativa. Es decir, tenemos un header, la parte superior del foro, que por ejemplo están con uno de los amigos de Monjamón. Y luego tenemos pues, hilos patrocinados, hilos de empresas Ujú. que suben automáticamente a la primera posición cada X minutos, pero tenemos la suerte de poder elegir estos anunciantes. Entonces, por Se ejemplo, si yo pelean por estar ahí, entiendo, en plan de yo quiero tenemos estar. suerte en ese sentido. Es Sí. decir, en ese sentido tenemos bastante suerte. Y hay Porque muchas es veces que. que tenemos que elegir y elegimos lo que es mejor para el usuario. Te pongo un Ujú. ejemplo. Recibimos muchísima publi cripto o mucha intención de comprarnos publi cripto o publi de cierto tipo. Entonces, nosotros podemos filtrar ahora mismo y podemos decir, mira, perdona, no estamos contigo con X porque estamos con Y y hemos firmado una exclusividad de 1 año o una permanencia de 1 año, ¿no? Y también porque, aunque el usuario, ya te digo, no lo crea y siempre dice, "Buah, más publicidad, más factura, más pasta para Forocoche", pero cuidamos mucho esto. Si yo no consumiese el anunciante que estoy vendiendo, Hmm. no lo pondría. Y te pongo un ejemplo. Cuando tuve que sacar mi hipoteca, el que me ayudó y el que me sacó mi mejor hipoteca, esto no es Publi, esto por ahora no es Publi, fue iAhorro. ¿Qué ocurre? Que cuando yo veo que hay mucha gente que habla de hipoteca en el foro, digo, hostia, pues igual que me han ayudado a mí personalmente cuando les escribí por su web, etcétera, voy a hablar con ellos a ver si les apetece hacer algo en el foro. Y este es un poco el modus operandi que hacemos nosotros. Si hay algo que no consumimos o hay algo que no creemos No en él, sabéis o lo que sea. no nos hace falta publicitarlo, porque a la vez no tenemos un equipo de 250 redactores como tienen los medios para tener que publicar absolutamente todo. Entonces, como no tenemos esta necesidad, tenemos la capacidad y la libertad en mayúscula de poder decir, oye, este anunciante sí, este anunciante no. Pues, por ejemplo, Monjamón, que te he hablado antes de él, es una familia de Salamanca que tiene una empresa familiar de hace muchos años de jamón ibérico y que Alejandro, pues el hijo, se ha dedicado a digitalizar y a abrir el canal de venta online.
¿Qué ocurre? Que llevaba siendo forero y llevaba teniendo un pequeño hilo en el subforo de compraventa de Foro Coches durante años. Y llegado un momento que dijimos, queremos buscar el mejor jamón para el forero en Navidad. Hicimos varios pedidos de forma anónima a diferentes proveedores que se anunciaban en el foro, que nos recomendaron, etcétera. Y lo que más nos gustó fue esta gente. Y dio la casualidad, tuvimos la suerte de que fueron ellos los que nos dijeron, además, sí queremos participar con vosotros. Que esto es una cosa súper positiva, que siempre además te digan que sí. Pues yo puedo elegir, yo puedo hacer una lista de primero al quinto proveedor por elección y podrían decirme siempre que sí el cuarto o el quinto, no los 3 primeros. Me estoy riendo por lo de Sí, Monjamón porque acabo de caer en que es monja y que es jamón sí, arroz. sí. Estaba viéndolo entre un momento a mirarlo y me estaba riendo por eso. Buenísimo, me parece increíble. Sí, son una marca además eso, que tienen como una más clásica, Don Ibérico, y luego tienen otra que es más joven, que es Monjamón. Y la gracia es un poco también de intentar desestacionalizar la compra de jamón o el consumo de jamón a Navidad. Por ejemplo, ¿por qué no? Y eso es algo que hemos empezado a hacer el año pasado y continuamos ¿no? ¿Por qué vas a comprar jamón solamente en Navidad? Pues puedes perfectamente comprarte una cajita pequeña con 10 sobres, tenerlo en casa y si vas a una barbacoa, lo abres. Si tienes un partido de Roland Garros, te abres un sobre, etcétera, ¿no? Y además está funcionando súper bien. Nos garantizamos también que tengan una buena atención al cliente. Les decimos, oye, cualquier problema, esto se soluciona y punto. Y en este caso, o la mayoría de los casos, no hace falta ni decirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si resulta que tienes un jamón que no es la calidad adecuada, te mandan otro. Fin. Entonces, esta atención nosotros siempre queremos que sea la mejor posible porque sabemos que el usuario es exigente, sabemos que si se gasta el dinero en algo, nosotros también tenemos que responder por ese algo, etcétera, ¿no? Claro, a mí me surgen dos dudas porque por un lado pienso, como solo tenéis una comunidad... ¿Cuántos sois? Perdón, voy a hacer 3 preguntas. ¿Cuántos usuarios hay ahora mismo en Foro Coche? Pues no te sabría decir, porque una de las cosas, alrededor de 900.000 registrados, a lo mejor activos, será 500.000, 400.000, aprox, que se haya conectado en el último mes, 2 meses o algo así. El caso es que Foro Coches tiene por un lado una parte de usuarios registrados, de tráfico de usuarios registrados y otra parte de usuarios que no están registrados. Entonces, que hay mucha gente que puede llegar a Google y a decir cómo puedo poner un cuadro sin agujeros y que acabe en Foro Coches diciendo este producto es una mierda, pero este otro es la hostia. Claro, te iba a decir, porque yo, por ejemplo, ahora También. mismo estoy viendo todos los temas que se están hablando, pese a que no tengo cuenta ni nada, o sea, lo puedo ver desde fuera. Pero hay muchos temas que cuando vas a acceder a ellos están cerrados por privacidad para los usuarios, porque ellos han querido hacerlo así, porque Google también nos pide cerrar cierto contenido. Google nos dice, oye, yo no voy a poner publicidad o no quiero que se indexe cierto contenido. Pues, te pongo un ejemplo, la guerra de Ucrania. Google sacó unas guidelines que decía, yo no quiero monetizar contenido que esté íntimamente relacionado o mínimamente relacionado, mejor dicho, con la guerra de Ucrania, porque no considero que sea lícito. Para algunas cosas son muy puretas y para otras, pero bueno, eso da para otro podcast. El caso es que nos dijeron, oye, esas son las guidelines, el que no las cumpla, cuidado, te chapamos toda la publicidad de toda la web. Y Vale. luego te iban diciendo, ojo, este hilo no cumple, ojo, este hilo sí cumple. Entonces nos fuimos un poco adaptando, pero para que te hagas una idea, si tú pones un hilo con Ucrania hace no sé qué, no sé cuánto, en la guerra de Rusia o en la invasión de Rusia, como sea, y el título del hilo incluye una keyword que nosotros tenemos en esta lista, se cierra automáticamente el hilo y necesitas invitación para leerlo. Incluso puedes necesitar invitación y una antigüedad y ciertos mensajes para poder leerlo. Entonces, tenemos ciertos parámetros para que haya como clasificaciones. Esto también muchas veces porque hay usuarios que no quiere que le lea a nadie que no esté registrado. Por ejemplo, si oye, estoy pensando en divorciarme. Esto, cierras el hilo aposta con un tag que nosotros ponemos en el título, que ellos pueden poner en el título, que es, por ejemplo, PRV, que viene de privado.
y solamente te puede ver gente que tenga más de X mensajes, más de 3 meses de antigüedad en el foro, etc, etc. Para que tú digas, vale, quiero algo privado. O incluso muchas veces nos piden las empresas hacer publicidad segmentada a ese tipo de usuarios. Oye, yo quiero, un poco por decir, yo quiero dar una ventaja, pero solamente al usuario, solamente al forocochero de bien. Solamente al usuario que es activo, que tiene antigüedad en el foro, que escribe mensajes, etcétera. Y nosotros decimos, vale, sin problema. Puede parecer contraproducente, pero en realidad, pues, funcionan también muy bien, ¿no? Es un poco como una oferta o una publicidad a un club privado, un club de gente que cumple ciertos requisitos. No siempre tiene que ser más publi y más... la publi no siempre tiene que ser masiva, ¿no? ¿Cuántos sois actualmente trabajando en Forocoche? Pues tenemos más o menos, bueno, en realidad no te puedo decir, tenemos a varios freelance tenemos para empezar una consultora de desarrollo en Barcelona. No es una consultora, no son Deloitte y no van en traje, ¿eh? No son nada casposos, son unos chavales muy modernos que beben matcha y esas cosas. No. Pero es una consultora que montaron varios compis de programadores y tenemos muy buen feeling con ellos de primera hora. Venían muy bien recomendados por una empresa amiga y se llaman Onabits y estamos encantados de trabajar con ellos porque nos cuidan como si fuesen nuestro equipo de desarrollo, que en realidad es lo que los consideramos básicamente. Luego tenemos a un community manager freelance, Jorge. Que Tenemos lo a la hace muy jefa bien. de soporte. Y luego tenemos a una serie de, no digo moderadores, porque ellos es raro que activamente hagan algo en el foro. Y esto también daba bastante tema. Pero lo que hacemos es una especie de guardia con estos moderadores o con estas personas de soporte, este personal de soporte, como lo solemos llamar. Es decir, siempre estamos con varias personas de guardia en el foro revisando qué se está reportando, qué contenido hay en el foro, etcétera, porque nunca se sabe qué puede ocurrir. Evidentemente nosotros cumplimos toda la legalidad y además siempre intentamos garantizar la máxima libertad de expresión de cara al usuario, etcétera. Sí que puede ocurrir y muchas veces hay polémicas, ¿no? Oye, ¿se ha borrado este contenido? Sí, muchas veces se puede borrar un contenido, pero el 95 o 90 y más % del contenido que se borra lo hace el propio usuario. Lo hace el propio usuario. Él dice, oye, pregunta una cosa o ve que el hilo no va como quiere o simplemente dice, bueno, ya he preguntado esto, fuera, lo borro. ¿Por qué lo borra? No lo sabemos, pero damos esa posibilidad a los usuarios de que borren ese contenido porque si no, antes nos recaía a nosotros ese trabajo y porque además pues ciertas leyes, no la RGPD, pero similares en Europa, hacen que este contenido sea propietario del foro, pero ese usuario pueda decir, oye, quítalo. Entonces, como él tiene todo el derecho y yo no puedo decirle que no, pues le damos la posibilidad de que lo haga él. Evidentemente, siempre intentamos que no sea un comportamiento recurrente. Nos ha pasado también que nos han pasado tantísimas cosas durante estos años que ya... Pero... Tengo una pregunta para eso más adelante. Sí. Vale. Pero, por ejemplo, algunas cosas que nos han ocurrido recientemente es unos cuantos usuarios que hace unas cuantas semanas que publicaban hilos muy polémicos sobre política y los borraban a los pocos mensajes. Lo hacían, pum, pam, pum. Y llegó un momento que vimos que todas esas cuentas eran clones entre sí, eran 3, 4 cuentas y todas cumplían el mismo patrón, con lo cual decidimos banearlas a todas, porque básicamente lo que estaban intentando hacer es generar la sensación de que era el foro el que estaba borrando ese contenido. Nosotros, si hay un contenido que está publicado en un medio, si hay un contenido que tal, normalmente no hay ningún tipo de problema. El borrado de contenido más polémico que podemos hacer en el foro o que podemos tener en el foro puede estar relacionado con amenazas o denuncias judiciales. Es decir, que nos diga un influencer, que nos diga una asociación por la defensa del pato y la oca, oye, este contenido creemos que es
ilegítimo, creemos que nos ofende, Mm, creemos que va contra nuestro derecho al honor o se está metiendo aquí con no sé quién. Siempre intentamos mediar, intentamos decir, oye, pero este contenido lo puedes encontrar también en otro sitio, siempre, pero muchas veces lo que nos dicen directamente es o borráis o yo denuncio al usuario y a vosotros como subsidiario. O, oye, es que también lo he denunciado en esta otra plataforma. Entonces, en estos casos, que ya te digo, por suerte son muy, muy pocos, sí que nosotros actuamos y decimos este contenido entráis. fuera. Porque, sinceramente, muchas veces esto también tiene que ver con hilos que llega un momento en el que no se aporta nada. Ya. Hilos en los que solamente hay discusión, solamente hay reporte cruzado entre los usuarios. Uno dice, pues Yara, este comentario, esta opinión no me gusta. Troll, te reporto por troll. Edu, eres un Flander, te vuelvo a reportar yo a ti por otro lado. Entonces, al final, solamente genera pues, pseudo insultos, una discusión vacía. Y encima tenemos, por otro lado, a quien sea diciendo, oye, esto ofende a los gorgonitas, os voy a denunciar. Entonces llega un momento que cuando todo suele además todo coincidir en ciertos hilos de este tipo, con lo cual se borra. Pero ya te digo, por suerte no es algo, Habitual. no es algo habitual. Y por suerte nuestro equipo de soporte, que más o menos por turno están 2-3 personas, lo que hacen es pues repasar que todos los reportes y todo el contenido del foro sea Y lo hace de forma orgánica. Quiero decir, vaya normal. también habrá trolls y habrá gente que intente hacer alguna estafilla de vez en cuando, contenido un poco más tóxico de lo normal. Sí, ¿Eso hay alguna herramienta que lo pueda ir verificando o tiene que ir foro por foro mirando que todo esté en orden? sí que tenemos herramientas. El único problema es que si tengo claro que alguien se va a mirar esta entrevista, es cierta gente que puede utilizar esto a su favor. Entonces, no podemos tampoco decirlo, pero sí que Vale. tenemos herramientas en este sentido. Tenemos herramientas de automatización, tenemos cositas en ese Es que sentido. me imagino a vuestra comunidad como unos prismáticos en plan, a ver qué dice si Claro, podemos trolear un claro, poco claro. esto, el Pero por algoritmo. suerte, nuestro usuario es un usuario muy avanzado en Internet. Te quiero decir, es un usuario que si ve que le están metiendo una estafa cripto, lo sabe rápido y lo denuncia. Si ve que es un e-commerce que se está haciendo pasar por otro e-commerce más famoso, lo denuncia y reporta el contenido. Incluso va muchas veces a delitos telemáticos y dice, oye, perdona, este e-commerce está Sí, como un e-commerce haciéndose clonado. pasar por este Mm. otro e-commerce. Sí, sí. Y ya no solo es que se quede, no solo es que se quede en Foro Coches, sino que va directamente a esa persona, le escribe al e-commerce, le dice, ha pasado esto, alguien está preguntando por ti en Foro Coches cuando no es esa tu URL. Por ejemplo, en vez de ser cuartodebaño.es, es cuartodebaño.com o cuartodebano.com, porque la ñ no está en el .com, creo. Y se enteran de esa cosa, escriben a la policía y nosotros, por supuesto, si luego la policía nos dice, oye, ¿quién ha escrito el hilo de cuartodebano.com? ¿Sabes? Por decir tipo, ¿es un usuario legítimo que está preguntando por esta web que le ha aparecido en Instagram en Publi? ¿O es el spammer o el que está intentando estafar al personal que ha dicho, oye, ¿alguien sabe de esta tienda que tiene unos precios buenísimos y un envío Chulísimo. rapidísimo? Mm. Entonces, no suele ser lo segundo, ¿eh? Lo normal siempre es gente un poco despistada y gente que clona la web y hace una campaña de meta, por ejemplo, para que le aparezca gente que siga a la original y patatín, patatán. Pero bueno, que al final son muchos años y también tenemos un poco, como se dice, el culo pelado a esta serie de cosas, con lo cual ¿Cuál nosotros es siempre la edad intentamos media de los usuarios de ahí? 29, 30, 31, 32 años, aprox. Es decir, tenemos gente universitaria que está diciendo, oye, no sé qué estudiar o estoy en medio de la carrera y me estoy viendo en el paro. Se habla muchísimo, por ejemplo, de IA. Y gente que pues ya ha pasado por elegir el bogabú de turno y ahora está pensando qué van a estudiar sus hijos y él lo pregunta en el foro. Tenemos ¿Qué misma salida? Sí. todo tipo de público, todo tipo de público. Sí, ahora mismo tú tienes la misma salida, ninguna, pero, pero, pero bueno, estamos ahí en el foro hay mucho debate, ¿no? En este sentido, de qué pasa con la IA, dónde va a llegar. Han despedido gente en mi empresa. En mi empresa hay un piloto para quitar a gente de hacer X, no sé dónde lo van a mandar.
etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se habla porque también el usuario de Foro Coches es un poco ese early adopter que prueba la tecnología el primero, esa persona que sabe que existe tal tecnología, tal modo de ChatGPT, tal herramienta que hace lo otro, ¿no? Es un usuario muy vivo, muy atento a todas las novedades. Y esto luego también pues, se refleja en esto, ¿no? Que si uno ve en el trabajo que de repente han hecho un equipo para optimización de procesos con IA, lo que empieza a pensar es, me van a echar, me van a echar, me van a echar, me van a echar. Entonces, bueno. Estudio esa palabra de entre optimización y IA en todas partes, madre Sí, mía. sí, sí. Te voy a hacer una pregunta directa que me intriga mogollón por cómo Sí. es vuestro modelo de financiación y cómo usáis la publicidad. Entiendo que cookies no usáis, Sí, sí, usamos. Es ni decir, temas de nosotros al usuario. final ¿Sí? tenemos todo el tema de pues, obviamente RGPD compliance, patatín, patatán, y luego pues tenemos una política de cookies como cualquier herramienta que cumple con pues, todos los ad exchange habituales. Eso, por eso no hay problema y ¿Y tenemos hacéis estrategia de SEO? No. O sea, de posicionarse no, de forma orgánica. no. Pasando, no lo No porque al necesitáis. final, ya te digo, no la necesitamos y ya posicionamos bien y lo que cuidamos es un poco pues, que vaya todo bien y no generarle problemas a Google, ¿no? Por así decirlo. Pero no tenemos una estrategia de captación de usuarios. eh, esa serie de cosas no la tenemos. La tenemos en el radar, evidentemente, y cuando Google nos dice, oye, aquí hay pues, un hilo, como te decía antes, ¿no? Un hilo que está público y que tiene una keyword que no debería estar público, pues la cerramos, etcétera, pero no es una cosa que nos preocupe y no tenemos eso en el radar. Y entonces, sabiendo todo esto, ¿cuál es vuestra facturación anual del año pasado, por ejemplo? Ahí un poco. Si se puede decir, ¿eh? Si no... Normalmente no la decimos, suele ser en torno a millón y pico. Entonces, pues cuando se publican las cuentas ya tenemos ahí 200 titulares de medios diciendo la facturación de Forocoches sube, la facturación de Forocoches baja. Pero tenemos una salud estupenda. Para que te hagas una idea y, bueno, no sé si esto se puede decir aquí, pero en varios eventos de compras de 2024 batimos récords y era como 5 o 6 años consecutivos batiendo récords. Pues para que te hagas una idea, en un Black Friday con X anunciantes, récord, en un 11 del 11 con X anunciantes, récord, y esto lo llevamos haciendo en muchos años consecutivos. Con lo Claro. cual, estamos muy en forma en ese sentido y una de las cosas buenas que tiene que la edad media haya pasado de 26 años a 30 y poco, es que al final el poder adquisitivo de la gente también crece. Antes no podíamos hacer publicidad de ciertas cosas y hoy en día sí, ¿no? Entonces tenemos suerte de este tipo No había caído en la de posibilidad crecimiento. de que muchísimos e-commerce pudieran utilizar forocoches como parte de su estrategia de Black Friday, por ejemplo. En Claro, claro, plan, claro. Sí, sí, y es muy voy a frecuente. inventarme algo, ¿sabes? Pero imagínate, un Worten de la vida que entra en Black Friday, no sé qué Precisamente tal. Wortren ha sido nuestro anunciante mucho tiempo. Aquí un Estaba saludo pensando que alguien como Worten podría, ¿no? a Martín Leclerc y compañía, y Fernando Siles y demás. O sea, Pero Fernando. Fernando lleva, Es un fenómeno. es una rotonda de internet también, es un clásico ya. Y bueno, para que te hagas una idea, nuestros últimos anunciantes en esta semana ha sido AliExpress, estoy mirándote aquí el calendario, ha sido y Ahorro, ha sido Drive Rebel, que tiene el mejor renting para particulares. Y luego Revolut, MyHixel, Ujú. Samsung, Tulotero, PhoneGuest, FlexiSpot. Vale, sí. La verdad es que Sana ahora que los dices, dices, Energía. vale. O sea, es como que no tenía no visualizaba la posibilidad de que Forocoches a lo mejor entra dentro de tus estrategias de marketing, decir, bueno, pues tendré que hacer una campaña en TikTok, tendré que hacer una campaña en Instagram, tendré que tal, hacer... Pero no había caído en la posibilidad de que Forocoches estuviera dentro de, bueno, pues hay que invertir tanto en que Esa Forocoches haga... estrategia. Sí,
Sí. A ver, aparte es muy frecuente. Ya te digo, trabajamos con prácticamente todos los e-commerce o hemos trabajado con todos los e-commerce que te puedan venir a la cabeza así grandes. Y bueno, pues a veces ocurre que dicen, oye, ahora nos vamos a gastar más en contratar a Carmen Lomana. Pues perfecto. Genial, ¿sabes? No, por eso digo que muchas veces el tiempo medio de estancia de los anunciantes no es infinito, pero literalmente, por ejemplo, con Amazon llevamos trabajando ahí muy bien desde que llegaron a España y aterrizaron. Con AliExpress, pues un poco más de lo mismo y se ha crecido muchísimo la relación en los últimos años. Estamos muy contentos de poder decir eso y tenemos muy buena relación, no solo con anunciantes, sino que también con cualquier web. Siempre, pues ayer, por ejemplo, me presentaban a los de marca Stroll, que tienen un perfil de Twitter súper interesante. Pues nosotros somos o intentamos ser majísimos con todo el mundo y solemos tener una muy buena relación con todo el mundo en el sentido que, bueno, pues somos ahí otra rotonda como Fernando de Internet y al final pues todo el mundo acaba pasando por nosotros o acaba diciendo, hey, ¿qué tal? O tenemos una campaña conjunta con ellos y porque tenemos al mismo anunciante y el anunciante nos dice, oye, ¿os podéis hablar? Que no sé qué, sin problema. Lo que pasa que muchas veces lo que nosotros tenemos es el problema de manos o de bandwidth, ¿no? O como digas, o el vocablo anglo que uses. Ya está bien de palabras ingleses, por favor. Eso. Entonces, no me da la vida. Entonces, yo básicamente, pues el problema un poco es también mi tiempo. Y eso es una cosa precisamente que comentamos, ¿no? Que se aprende mucho en Amazon, ¿no? De, oye, tú tienes un trabajo que es el 140% de tu capacidad. Tú sabrás qué haces en el 100, 120 que eres capaz de llegar. Si hay algo que no llegas, es porque yo confío en ti para que lo que no llegues sea lo menos importante o lo menos rentable. Y Alex, por ejemplo, siempre menciona mucho la regla de Pareto y es así. Tenemos un portfolio de anunciantes muy grande y tenemos a otros muchos pequeñitos o que no nos da la vida o que no nos interesan que no podemos casi ni contestarle. Porque es como, mira, es que si yo tengo que contestar a todos, no me da. Si hay un e-commerce muy pequeñito que nuestras tarifas publicitarias les va a suponer un problema y tengo otro que no le va a suponer un problema y que además está de acuerdo en firmar 6 meses porque tienen que cogerle también un poco el tono o la temperatura al foro, tiene el community manager que saber si se mete más o se mete menos, etcétera, pues esto también tiene mucho que ver y al final nosotros, yo soy la parte de, aparte de pues, un poco coordinar, dirigir a pues, desarrollo, social media, soporte, tal, yo soy la parte de marketing y negocio. No tengo a alguien más que a mi querido ChatGPT Premium para decirle, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, si como no hay esta parte, este equipo, pues no tengo a nadie que quiera abrir la ventana del despacho y decir, oye, a ver si trae más anunciantes de no sé qué. Soy yo. Entonces, tenemos un poco que filtrar por eso, ¿no? Por lo que nos den las manos. Pero por suerte, creo que no hay industria que no tengamos un anunciante. Y eso significa que en realidad tampoco podemos tener mucho más. Solemos hacer llenos de publicidad prácticamente cada semana. Y que tengáis el privilegio de elegir quiénes sí y quiénes no. Ojo, claro, no todo el mundo tiene eso. Y no llenamos más temas de publi, uno por los usuarios, que yo También lo siento, que hay muchas veces que tenemos a lo mejor una campaña cada día de la semana y yo intento que no sea así para dejar hueco, para que no haya mucho hilo patrocinado, etcétera, pero muchas veces es complicado. Yo creo que el usuario cada vez lo está... se hace más a la idea. O sea, yo estoy viendo muchísimos creadores de contenido que siempre dicen, pues, si quieres que mis vídeos tengan esta calidad y quieres tal, tengo que hacer este patrón. Y te la meten en plan de, tengo que hacerlo. Y como que ya... También. Sí, exacto. El caso es que al final hay cierto problema. Esto también da para otro podcast. Para mucho, pero el tema de monetización de contenido es muy interesante, es un tema que me encanta y le intento leer muchísimo de este tema. Yo tengo una newsletter que se llama Tech 101 y que... ¿Cuánta publi estás haciendo aquí hoy? Pero bueno, yo de los anunciantes no me llevo un duro. Entonces, lo que estamos aquí es...
Pero el tema es que, por Di- ejemplo, yo tengo una newsletter que empecé un poco a bichear con ella y que luego eso dio pie a, por ejemplo, la newsletter de Foro Coches, ¿no? Pues tenemos casi 40.000 suscriptores en la newsletter de Foro Coches, donde enviamos todos los hilos los lunes a los usuarios. ¿Por qué hicimos esto? Porque yo dije, joder, igual que yo estoy resumiendo las noticias tecnológicas para un perfil como el tuyo, que diga, mira, no me da la vida para saber qué está haciendo Amazon, qué está haciendo Apple, qué está haciendo no sé qué, porque estoy centrada en el contenido o en los artículos de Marketing for E-Commerce. Entonces, hicimos lo mismo, dije, joder, la newsletter está tirando muy bien, vamos a hacer una para Foro Coches. Para precisamente perfiles que digan, me encanta el foro, pero ahora mi vida profesional o personal no me da tanto tiempo para estar en él, pero como te envío la newsletter con los mejores hilos cada semana, vas a tener, digamos, tiempo en el metro, al abrir la newsletter, etcétera, de no perderte lo que está sucediendo, ¿no? Y relacionado con esto, mi newsletter está funcionando súper bien, tengo más de 15.000 suscriptores, 16.000 ya, va muy bien, pero tenemos un problema a la hora de monetizarlo, yo pongo un patrocinador y tengo la suerte, ¿no?, de haber tenido durante 2 años a Lexus de patrocinador. ¿Y qué ocurre? Que aparte de tener un patrocinador global, digamos, o que aparece siempre en la cabecera, luego tengo un patrocinador por edición. Y hay muchas veces, hay usuarios que me contestan y me dicen, desde que la newsletter tiene publicidad, no es lo mismo. Y yo digo, mira, y aparte siempre contesto estas cosas, digo, es mentira. Digo, no ha cambiado absolutamente nada. Ni la newsletter se hace con ChatGPT, ni la newsletter se hace de otra forma diferente. Yo todo lo que voy leyendo, porque leo muchísimo de tecnología, a lo largo de la semana me lo voy guardando en Pocket, que ya no porque la van a chapar la app, o me lo envío a mí mismo en un grupo que tengo conmigo mismo en Contigo WhatsApp. mismo. Y el fin de semana, con mi cafelito del sábado, empiezo a decir, esta noticia es basura. Voy a buscar otra fuente porque la noticia es interesante, pero la fuente es muy mala. O voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o voy a tal. Y al final, lo que hago con esto es tener una newsletter que a mí me gustaría leer. Evidentemente, hay semanas que es más floja, porque no hay noticias súper guays todas las semanas, y hay otras semanas que es mucho más potente y que tengo que decir, pues tengo que quitar esto fuera porque me va a quedar un tocho. Pero el usuario en España, por ahora en España, pues lo digo porque en Estados Unidos o en los países anglos sí que sacan la cartera con menos problema, realmente no quiere pagar por esa suscripción. O es raro que quiera pagar por esa suscripción. Si yo te digo, oye, Yara, te envío una newsletter que te va a servir para hacerte la lista en las reuniones de trabajo, hacer que siempre seas la que sabe en tu trabajo de la última noticia en tecnología. Y en realidad te lo mando yo. Y te estoy diciendo, oye, el lunes por la mañana te llega esto. Inspírate para una campaña. Ten en cuenta que no sé qué empresa se va a inventar un nuevo día de compras tipo el 11 del 11 o el Black Friday o lo que sea. Te envío mucha info. Pero, ¿realmente tú quieres pagar 5 euros por esa newsletter? Pues es un poco lo que ocurre en general en España. No estamos dispuestos a sacar la cartera, pero ni para newsletters, ni para podcast muchas veces, ni para forocoches, ni para medios. Claro, si no queremos tampoco publicidad, eso es un problema. Ya. Principalmente es un problema. El problema más sencillo que tenemos todos son los medios. Si un medio tiene un 30% de publicidad institucional, un 70% de anunciantes no institucionales, o un 20-80 o lo que sea, y no tiene ningún tipo de ingreso por suscripción, el día que tenga un problema con Google, el día que tenga un bajón de SEO, el día que lo que sea, que su tráfico se mueva más de la cuenta, tiene un problema de ingresos y eso significa que tiene que despedir. Si tienes que despedir o si tienes un problema, significa que no vas a poder dejar tiempo a esos periodistas y esos editores para que hagan un contenido de calidad, un contenido que sea de prensa de verdad, que no esté lleno de clickbait. Con lo cual, es una pescadilla que se muerde la cola. Yo no pago el medio, yo concretamente pago un medio, ¿no? Y es, bueno, lo puedo decir, es el confidencial. Pero al final, lo que ocurre es que tengo muchos amigos, o a mí me gustaría mejor pagar por más medios, pero es como, no voy a leer lo suficiente, dejo de pagar, no lo voy a pagar. Pero muchas veces es como, joder, no pago la prensa porque todas las noticias que hay son noticias de mierda. Vale, pero si no ayudas a ese medio que sea mínimamente prometedor, en realidad ese medio siempre va a tener cierta dependencia con ciertos bancos rojos y azules, ciertas telcos azules y amarillas,
Entonces, al final va a resultar que es como, vale, este periódico nunca puede ser libre, porque si no se ven que tienen un 30% de ingresos o pueden cubrir el 70% de costes, lo que sea, con estos socios, van a generar noticias así, ¿no? Vacías. Entonces, creo que en cuanto a monetización y tal, tenemos que estar dispuestos a que la publicidad sea el método principal y, por supuesto, que sea acorde al usuario, que no sea tan invasiva. Y de verdad yo prometo que esto lo miramos mucho. Mismamente en Forocoches tenemos una publicidad diferente si eres usuario registrado y si no lo eres. Si tú te logueas, tienes menos anuncios que si una persona llega y no tiene cuenta, ¿no? Y a la vez también tenemos que luchar muchas veces contra pues, ciertos tipos de ad blockers, etcétera, que generan caída de rendimiento. Entonces, es complicado, ¿eh? Y tanto de la parte del usuario Sí, como de la como parte la otra parte. del medio es un equilibrio muy complicado. Nosotros muchas veces nos hemos planteado, sobre todo por bromas de los propios usuarios, ¿no? De hacer una especie de suscripción, ¿eh? Que no tengas ningún tipo de publicidad en Forocoches, que tengas una pequeña suscripción de 5 euros y que básicamente pues no tengas a lo mejor, no tengas publicidad, recibas un merchandising, algo de merchandising todos los años, tengas una invitación cada X meses o cada mes. No lo sé. Algunas veces le hemos No es mala, ¿eh? dado vuelta de ese Forocoches Premium. Pero bueno, veremos qué se hace en el futuro. A lo mejor es una solución de cara a futuro. No lo sabemos. Siempre hacemos las bromas y de hecho cuando hicimos el rediseño del foro hace unos cuantos años, dijimos, lanzamos Forocoches Premium, prueba el mes gratis aquí. Y cuando le dabas, precisamente con el tema de cookies, ¿no? Cuando le dabas a probar el mes aquí, sin tarjeta de crédito ni nada, entrabas al nuevo diseño. Y nos reímos muchísimo ese día porque había mucha gente que decía, hostia, sí que se han currado este año la inocentada con el Forocoches Premium, no sé qué. Todo para que mañana se acabe. Y nosotros, no, esto no se acaba, esto no se acaba, esto no se acaba. No hay Forocoches Premium, echar a broma, pero el rediseño ha llegado para quedarse, pues por temas de modernización de interfaz, hacerlo mucho mejor en el móvil, etcétera, ¿no? Te iba a preguntar también que en la entrevista que hicimos a Alex en Marketing for E-Commerce decía que ibais a empezar a implementar la inteligencia artificial. Sí, estamos haciendo cosas con este tema, pero no de cara al usuario. Es decir, no tenemos bots, Ajá. no tenemos posts automatizados con inteligencia artificial. Y cuando hemos hecho una broma precisamente de los inocentes en este sentido, la flagueamos como inteligencia artificial. Teníamos a Santa Pole, en vez de Santa Claus, pues teníamos a Santa Pole, que lo que hacía era publicar el primer mensaje de cada hilo, lo publicaba Santa Pole, ¿no? Que era como la pole, precisamente, ¿no? Esto es de cuando llega uno a un hilo que no tiene ningún comentario, hace el primer comentario y eso es la pole. Y pues Santa Pole iba continuamente contestando al mensaje de inicial y era la más rápida porque estaba automatizado solo el 28 de diciembre. Pero ¿qué duda nos presenta esto? Bueno, yo creo que Forocoches va a ser o puede ser el reducto de humanidad en Internet de aquí a unos años. Y yo creo que esto es bastante positivo. Lo digo porque nosotros nos llevamos muy bien con muchísima prensa, con muchísimos medios, y vemos cómo ellos tienen una necesidad imperiosa de usar la inteligencia artificial. Volvemos a lo anterior. Si tienes a un periodista que te hace 70 artículos al mes, te es más fácil pagarle medio bien a ese periodista que si le das tiempo para que haga reportajes y le pides 20. Es triste, pero es así. Los 70, 80 tienen más posibilidades de entrar en Discover, tienen más posibilidades de generar páginas vistas, impresiones, clics, con lo cual ingresos. ¿Qué ocurre? Que esta inteligencia artificial va a ser entrenada o está siendo ya entrenada en muchos medios de forma que ¿no? Digamos, por ejemplo, el otro día había un hilo interesante en este tema y estuvimos preguntando a varios medios a ver si conseguimos descubrir de dónde era. Había un periodista que estaba preguntando una cosa así en Forocoches e intentamos indagar qué estaban haciendo, ¿no? Ciertos medios en cuanto a inteligencia artificial. Y no conseguimos indagar, pero recibimos respuestas bastante interesantes, ¿no? De, oye, estamos intentando crear un GPT personalizado, por ejemplo, o una inteligencia artificial que tenga, por un lado, el modelo, el LLM que sea, y luego una parte
que esté personalizada por el periodista de turno. Oye, yo me voy a coger todos los artículos de Yara, lo voy a meter en este GPT personalizado y le voy a decir al modelo, o sea, a GPT 4.1, le voy a decir, oye, imitando el estilo de Yara, genérame una supuesta entrevista con Forocoches. Pruébalo porque probablemente te sorprenda y te deje bastante loco el Ya. resultado. Y luego de esto, lo que hacemos es revisar esto. Oye, vamos a hacer ciertas preguntas, vamos a cambiar, no sé cuánto. Evidentemente, para entrevista sería el mayor fraude del mundo, ¿no? Pero mismamente, si tú le dices, oye, te voy a enviar una nota de voz a ese GPT personalizado de cómo, me lo invento, Airbnb está ampliando a experiencias en su app para no depender tanto del alquiler turístico, tú le das esa nota de voz, le das la nota de prensa y te genera un artículo que es sorprendentemente bueno ahora mismo. Al ritmo que va esto, probablemente en 2, 3, 6, 12 meses va a ir mejorando mucho más. Con lo cual, el trabajo del editor de turno a lo mejor va a pasar de ser de escribir 70 artículos cada mes a ponerse a revisar 200 artículos cada mes, porque ya no va a escribir, ya va a enviar una nota de voz, que a lo mejor tarda 10 minutos en enviar esa nota de voz, pero cuando tiene el resultado le va a llevar otros 10 minutos o media hora en corregir ese artículo, en dejarlo fino para publicar. Y luego ya cada media, pues uno va a enviarlo a la persona que le pone el título con clickbait, otro va a hacer esto, otro va a hacer lo otro. Vamos a ir un poco afinando, digamos, todo este tema. Pero digamos que es un poco el proceso con el que la IA creemos que va a acabar haciéndose prácticamente con los medios de comunicación, porque necesitan más y más y más y necesitan ser los primeros, y nosotros eso no lo tenemos. Entonces, nosotros ahora mismo hay usuarios, por ejemplo, que contestan con un chat GPT, pero no está automatizado y vigilamos. Tú no puedes publicar, por ejemplo, más de X mensajes seguidos en el foro. Tenemos ciertas medidas que te digo, tampoco se pueden decir porque muchas veces esto hace que los malos sean los que estén interesados en conocerlas, pero al final, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una inteligencia artificial, a lo mejor sería tipo @roto2. Dime, claro, Roto2 es un icono muy mítico de Forocoches, ¿no? Que lo tenemos registrado como nuestro. El caso es Roto2. Dime los datos de paro de 2023 respecto a 2024 y dime cuál es el incremento en indefinidos, no sé qué, no sé cuánto. Y que te pueda contestar en ese sentido para tener una discusión de más calidad. Esto podría ser algo así. Así es como podemos ver la inteligencia artificial aplicada en Forocoches de aquí a X años. Pero que sustituya, por así decirlo, al usuario y que generemos continuamente contenido con IA y tal, no. Es decir, eso lo tenemos claro porque queremos que siga siendo, queremos que siga siendo un bar en el que te encuentres con gente humana. No queremos que llegues y te encuentres un bar lleno de robots. Entonces, Mola. Te iba a hacer ya la pregunta en plan de directa al grano de cuál ha sido la polémica más viral que habéis tenido en Forocoche. Polémica, pongamos que el hecho más viral que hayáis tenido, o lo que digáis en plan de aquí se nos fue de las manos. Bueno, se nos ha ido un poco unas cuantas veces de las manos relacionado con troleos a una cosa y otra. Es decir, desde enviar mariachis cuando Trump perdió en 2020, creo recordar, 2020, a enviar pizzas a la sede del PSOE cuando estaban ahí votando si Susana Díaz o Pedro Sánchez, y que, claro, eso de repente tiene un impacto brutal en la prensa, porque está todo el mundo pendiente de algo serio, de algo tal, y de repente hay unos tíos que se han organizado por internet y les han enviado pizzas a tal, y de repente empezaba a llegar gente de Telepizza diciendo, oye, venimos aquí, esto es Ferraz no sé cuánto, vamos a entregar esto, o mariachis cuando, pues no creo recordar, perdió Rajoy las elecciones, que soy muy malo para fechas, pero después de la moción de censura, no sé qué, las elecciones, pues se enviaron unos mariachis y estuvieron ahí, o en Washington DC cuando Trump perdió, que también, ¿no? Y ahí tuvimos prensa, pues toda la prensa latinoamericana diciendo quién cojones ha enviado unos mariachis a esto, ¿no? Y no son una gente de Forocoches, tal.
Entonces, pues esta serie de iniciativas, nosotros cuando las vemos en el foro, las potenciamos, hacemos que el hilo tenga más visibilidad, le damos un poco de empuje, ¿no? Pero es sobre todo porque los usuarios nos lo piden. Oye, se ha hecho esta iniciativa, porfa, apoyadla, tal, no sé qué. Si nosotros tenemos que comprobar que el usuario tiene cierta antigüedad, el usuario no es un troll que venga pagado por el partido político de enfrente, haya hecho contenido normal y no se dedique solamente a hacer este tipo de contenido, etc, etc, etc. Pero cuando verificamos que este usuario efectivamente cumple estos requisitos, es un usuario fiable y dice, oye, yo voy a recaudar, pero voy a recaudar solamente 300 euros, por poner un ejemplo, para esta acción, no me deis más de esto porque no lo voy a coger. Cuando garantizamos que no son churros, como se dice a las estafas en Foro Coche, pues tiramos para adelante, lo apoyamos o destacamos, etcétera. Pero bueno, sí, con estas cosas siempre hemos tenido ahí un poco una relación complicada porque muchas veces es como, vale, a ver en qué punto es gracioso y en qué punto es acoso, Bueno, lo de bullying, al que sea, Eurovisión cuando fue bien. Chiquili 4 no fue por ustedes. O Sí, sea, no fue por sí. Foro El Coche. otro día teníamos ahí, le escribimos porque hicieron no sé si fue un Salvados o un programa de Producciones El Barrio, que le mandamos un saludo a Évole y a compañía, que alguna vez hemos hablado con ellos, aunque suene totalmente diferente, pero no, hemos hablado con ellos y hemos estado ahí cerquita. Y le decíamos, macho, le dijimos por un tuit, no sé por qué nos da que no nos han mencionado o que no nos han dado en todo el documental. Y es porque no nos habían llamado, no nos habían pedido permiso, no nos habían dicho, oye, chicos, ¿queréis hablar? Consideramos que ahí era un poco lo que tenían que haber hecho. Ya. Pero este tipo de campañas es exactamente lo que ocurrió. Aquí vimos cómo estaban haciendo esta iniciativa en el programa de Andreu Buenafuente, como era una oportunidad para trolearlo, y aquí hablo yo, porque esto creo recordar que era previo a que yo llegase, como usuario, y como se dijo, oye, esta gente no va a tener fuerza suficiente para llegar a esto, porque aquí los que son fuertes, no es lo mismo ser fuerte en la tele que ser fuerte en Internet, no tiene nada que ver. Entonces, lo de la tele está muy bien y el altavoz está muy bien, ellos han hecho ya el trabajo de escoger que si la canción, que si el personaje, etcétera, pero necesitan una mano. Vamos a tope con esta gente, y hubo mucha gente que dijo que sí. Entonces ahí fue cuando nació todo el fenómeno y luego se intentó repetir con John Cobra y luego se Salió mal. rodeó a varias ediciones de Factor X, creo recordar, con el tequila, etcétera. Uf, Luego es verdad. Se hizo con el barco Blas de Estoy Lezo. teniendo como Sí, flashback sí. de los 2000 en plan. Sí. Entonces eso también hizo que se cambiase el voto popular para esta serie de concursos en la tele, porque dijo, oye, esta gente puede cambiar o puede votar lo que le dé la gana, ¿no? Y entonces no le gustó mucho la libertad de expresión y la cambiaron. Y cuando pusieron un jurado tal que bueno, pues se ve que ha funcionado mucho mejor, ¿no? Porque ya hemos visto como Melody este año pues está a punto de ganar y el jurado popular y no lo que vote la gente, pues se ve que tiene un éxito tremendo y encaja totalmente a lo que quiere el resto de Europa. Con lo cual, todo bien. Es que yo siempre tuve o sea, siempre se dijo que se cambió el sistema de votación por Foro Coche. En plan de, bueno, No, sí. que cada vez que había una votación o lo que sea, venían los de Foro Coche y la liaban partísima. Sí, no, que es entendible, que yo lo digo de broma. Sí, de broma. Pero bueno, ahora, si queréis volver a incentivar, creo que el de La que se avecina se quiere presentar con la de la canción que tenía de La que se avecina. El Mandanga Style, que se quieren presentar con esa. Sí, igual. Pero vamos, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema apoyaríamos a Pablo, ¿no? Sí, es Pablo, ¿no? Es Pablo, creo. Bueno, Pablo, es Chape. Sí. Chape, pero no sé si es tal, pero es Chape. Chapela. Entonces, al final, pues no teníamos ningún problema. Si es que yo creo que realmente hacer algo así no es nada negativo. Yo creo que al final habría algunos años en los que nos apetecería mandar algo más de cachondeo y otros en los que fuera serio. Sí, no sé. Creo que hay hueco para todo, ¿no? Y creo que al final se han enviado cosas, y esto ya podemos hacer un debate eurovisivo, ¿no? Pero Nebulosa el año pasado
A Melody me parece que tiene una voz espectacular, pero, por ejemplo, Nebulosa estaba más cerca de Chiquilicuatre que de Melody. Miki Núñez con el gallo este, que no quedó también, creo que fue el Manel. 22º, pero lo que fue es el meme nacional, ¿no? Entonces, al Sí. final, pues, joder, No, sí, al sinceramente, final, no funciona tan bien. desde Chiquilicuatre la última vez que quedamos bien fue con Chanel. O sea, fue Chiquilicuatre Chanel, Sí, ya el sí, resto nada. sí, porque Chiquilicuatre quiero recordar que fue 2008, 2009 y no sé si estamos hablando de que quedó el 16º o por Sí, ahí. por ahí. Y que Sí, yo también. sepa, Chanel fue tercera, cuarta, quinta, por ahí. Tercera. Y luego Tercera. desde no sé, Edurne mal, Todo fatal. Manel Navarro mal, Nada, Blas tenéis que Campo volver a mal, elegir Blanca ustedes Paloma quién. mal. Es decir, un desastre. Con lo cual, que no nos echen la culpa, que objetivamente nosotros intentamos mandar una cosa nueva, fresca y divertida. Y divertida. Y sí, sí, sí. Totalmente. Oye, Entonces, al última final, pues pregunta bueno. para cerrar, Sí, que sí. así te libero la mañana. Futuro, siempre hacemos esta para acabar, y es próximos retos que tenéis en Forocoches. ¿Qué queréis conseguir o cuál es vuestro objetivo? Bueno, virgencita que me quede como estoy. Al final no nos ponemos, igual que no nos ponemos, no nos obsesionamos con métricas Ujú. o no estamos todo el día dándole F5 para ver cómo va Analytics o el SEO o cosas así. Realmente lo que seguimos queriendo es que sigamos así, que no haya ningún tipo de regulaciones restrictivas a la red, que al final creo que hay bastantes ganas de ponerle puertas al campo y de empezar a hacer ciertos cambios en pro de el ciudadano que esté seguro, y al final creo que tira más bien por vigilancia y por falta de libertad. Creemos que también cuando se hacen este tipo de medidas llega un momento en el que se están haciendo pruebas y se están haciendo test a ver bueno, si ya te he pedido el DNI para entrar en una página determinada, lo mismo también te puedo pedir el DNI para entrar en un medio o te puedo pedir el DNI para entrar en un foro o en una red social, ¿no? Y empezamos un poco con el problema. Actualmente no hay ningún tipo de problema a la hora de identificar a una persona que haga un comportamiento ilegal. Entonces creo que tenemos un poco que defender esta libertad de expresión y esta libertad de neutralidad en la red. Y luego, en cuanto a los retos, pues yo creo que también, aparte de que para mí es el mayor, que es básicamente que no nos toquen los cojones, el tema de la inteligencia artificial creo que va a ser un reto, pero no va a ser para nosotros, va a ser absolutamente para todo el mundo. Y creo que estamos o llevamos tiempo un poco preparándonos a esto, ¿no? El otro día no sé en qué hilo hablaban en Forocoches de cómo la inteligencia artificial daba una oportunidad a mucha gente a emprender por sí misma, sin necesidad de inversión, sin necesidad de equipo, sin necesidad de tener un gran presupuesto o sin necesidad de dejar su trabajo, porque ahora con Cursor, con Windsurf, había una serie de herramientas, hay un montón de herramientas ahora que te permiten conectar tu chatbot de turno a un servidor y empezar a hacer el proyecto que te dé la gana y empezar a vender, empezar a hacer lo que quieras o poner un servicio o lo que quieras. Esto creo que es un momento espectacular para cualquier persona que quiera emprender y cualquier persona que quiera obtener ingresos adicionales o lo que sea. Entonces, vemos esto como un reto también en ese sentido de, oye, nunca hemos tenido un equipo de marketing de más de una persona, ya tiene delante, con lo cual ahora quizás estos becarios, estos minions, lo vamos a tener en forma de ChatGPT de turno, o Gemini, o Claude, o la que sea. Y que esto creo que para nosotros y para muchas startups es bueno. No nos hemos centrado en vivir de los inversores, hemos vivido siempre de nuestros anunciantes, que es una cosa importante, porque Forocoches no tenemos ningún tipo de inversores, sigue siendo 100% de su fundador. Entonces, no tenemos ningún tipo de problema en este sentido, con lo cual tenemos independencia y no nos preocupa un poco esta era de la inteligencia artificial en el sentido de que nos va a ayudar a hacer cosas más pronto, optimizar código que tenemos con mucho legacy más pronto y de forma más eficiente. Entonces, la afrontamos con bastante ganas y bueno, pues veremos cómo hacemos para
cómo hacemos para irnos adaptando a esta nueva era, pues como te decía, ¿no? En cuanto a meter a lo mejor a una especie de bot o usuario que puedas llamar y decirle, oye, este dato es cierto, oye, lo que ha dicho este de arriba es cierto. A lo mejor esto puede reducir que te tengas que ir a Google, buscar las estadísticas de empleo, las estadísticas de lo que sea y ya está, ¿no? Entonces, creo que es una buena noticia. Y, por cierto, ya que lo decía antes el tema de los socios, Alex Marín, Alejandro, / Ilitri, sí que en el día a día y no se ha ido a ningún lado, pero ya, digamos, desde hace unos cuantos años está un poco más de forma consultiva. Unos cuantos años, digo casi 5, ¿eh? De forma consultiva, llevando todo más el tema de un poco finanzas, etcétera, porque también 22 años en el mismo proyecto son muchos años en el mismo proyecto. Entonces, él sigue siendo ahora un forero más. De hecho, yo creo que lee el foro más que antes. Y al final sigue ahí. Oye, voy a tomar esta decisión. ¿Qué opinas? Cuidado con esto, por esto, cuidado con lo otro, tal, me parece bien por esto y me parece mal por lo otro, cuidado. Entonces, sigue siendo un rol más, pero es más consultivo, tiene un rol un poco diferente, no de ahora, de hace 5 o 6 años. Lo que pasa que también no es una cosa que lo vayamos diciendo, ni creemos que haga falta. No, nosotros nos ponemos el título y nos ponemos tal cuando nos lo pedís vosotros para una entrevista y cuando nos lo pide LinkedIn y poco más. Pero no es una cosa que nos preocupa porque al final es como, ya te digo, yo estoy llevando un negocio familiar de un amigo, pero en vez de ser un negocio con un local que vende tornillos y alcayatas en una calle, vendo banners. Entonces, y a muy buen precio. Entonces, al final, pues es un poco lo que seguimos haciendo y que siga así muchos años. Bueno, pues que siga así y nada, espero en unos años que vuelvas. Podría traerte para más podcast, porque la verdad es que aquí se abrieron muchísimos melones que se podían haber seguido extendiendo, pero tenemos tiempo limitado. Sí, cuando quieras hacemos uno de otro tema, sin problema, estamos abiertos a cualquier jaleo de estos. Pues muchísimas gracias, Edu. Gracias por pasarte por aquí. Nada, a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien, marketer, has llegado hasta el final y solo por eso tienes un código para poder acceder a Foro Coches en la descripción de este episodio, solo para ti. Y bueno, ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema latinoamericano, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez, busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides suscribirte a este podcast. Y si ya lo estás, déjanos 5 estrellitas en Spotify. Y como siempre, nos escuchamos cada lunes. Chao, marketer.